Atención, lo que está ocurriendo en México en este momento no es una película, no es una serie de televisión, es la realidad de un país que libra una de las batallas más intensas de su historia reciente contra el crimen organizado. Y en el centro de esa batalla, un nombre aparece una y otra vez, en los partes de guerra, en las conferencias de prensa, en las pantallas de las salas de mando: Omar García Harfuch. Operativos simultáneos en múltiples estados, convoys narcos interceptados, capos de alto valor detenidos, líderes históricos abatidos y una estrategia federal que está redibujando el mapa del poder criminal en México. Bienvenidos. Si llegaste por primera vez a este canal, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí no hay titulares vacíos, aquí hay contexto, datos reales y la historia completa. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Esto va por ti. Comenzamos con la información que nos llega desde el norte del país, México, norte profundo, municipio de Parras, Nuevo León. La madrugada pesa como losa sobre los caminos de tierra que conectan tres municipios olvidados en el mapa: Parras, Agualeguas y General Treviño. Zona de frontera, zona de nadie, zona que los grupos criminales han querido convertir en su corredor de entrada hacia el área metropolitana de Monterrey. Pero esta noche alguien los estaba esperando. Elementos de la Fuerza Civil detectan movimiento. Un convoy de hombres fuertemente armados avanza con sigilo. Son sicarios que pretenden cruzar hacia el corazón de Nuevo León. Al verse descubiertos, no se rinden, atacan. Y lo que empieza como una intercepción termina en un enfrentamiento que deja 6 gatilleros abatidos sobre el asfalto. El resto huye hacia el monte. Lo que ocurrió en Parras no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de una estrategia deliberada, calculada y ejecutada con precisión. Se llama Operativo Muralla y fue diseñado por la Secretaría de Seguridad Estatal de Nuevo León con un objetivo concreto: detectar y frenar las incursiones de grupos armados que buscan ingresar al área metropolitana de Monterrey, la ciudad más industrializada del norte de México. Monterrey no es cualquier ciudad, es el motor económico del norte, es sede de las empresas más grandes del país, zona de comercio internacional, puerta de entrada y salida de mercancías entre México y Estados Unidos. Y precisamente por eso el crimen organizado la quiere. Controlar Monterrey, aunque sea parcialmente, significa controlar flujos de dinero, rutas de tráfico y estructuras de extorsión que mueven millones de pesos al mes. El operativo Muralla entiende esto. No espera a que los criminales lleguen a las calles de la ciudad. Los intercepta antes, en los municipios del norte del estado, en los cruces de terracería, en las brechas que los mapas oficiales no siempre registran. Y esa noche en Parras, la estrategia funcionó exactamente como fue diseñada. Las autoridades acordonaron la zona, los servicios periciales ingresaron para el levantamiento de evidencias y desde las salas de mando el mensaje fue claro: el operativo Muralla no termina, continuará activo, con presencia permanente, mientras los grupos criminales sigan intentando penetrar el estado. Para entender por qué Nuevo León es un campo de batalla, hay que entender quién pelea por él. El Cártel del Noreste, conocido como el CDN, es la organización que heredó el territorio que alguna vez dominó los Zetas. Opera principalmente en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, y aunque su nombre no resuena tanto como el del CJNG o el Cártel de Sinaloa en los medios nacionales, su nivel de violencia y su control territorial son brutales. ¿Cómo de brutal? La respuesta está en uno solo de sus operadores. Un joven de apenas 27 años al momento de su captura, conocido como El Ricky, cuyo nombre real es González Sauceda, era el segundo hombre más importante del CDN, solo por debajo del líder máximo, Juan Cisneros Treviño, alias Juanito Treviño. El Ricky coordinaba células armadas, en especial el grupo conocido como los Chukis, señalado directamente por su participación en emboscadas y ataques armados contra fuerzas federales y estatales en la región. Fue detenido en Nuevo Laredo el 3 de febrero de 2025 en un operativo conjunto de fuerzas federales. Estados Unidos ya lo tenía en la mira. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, lo incluyó en su lista de sancionados, congelando sus bienes y señalándolo como operador clave de actividades delictivas transnacionales. Y el 20 de enero de 2026, el Ricky fue parte de uno de los traslados más históricos que México ha realizado en décadas. El 20 de enero de 2026 quedará registrado en la historia de la seguridad pública de México. En la mayor entrega de criminales de alto perfil en décadas, el gobierno de Claudia Sheinbaum, coordinado directamente por Omar García Harfuch desde la SSPC, trasladó a 37 presuntos integrantes de organizaciones delictivas a Estados Unidos. No en uno, no en dos, sino en 7 aeronaves militares mexicanas que despegaron con destino a ciudades como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Era la tercera ola de expulsiones masivas de la administración de Sheinbaum y con ella el número total de narcotraficantes enviados al país vecino para enfrentar cargos federales llegó a 92. ¿Quiénes iban en esos aviones? No eran fichas pequeñas.
El paquete incluía líderes regionales, operadores financieros, jefes de sicarios, familiares de figuras históricas del narco, pertenecientes a estructuras como el CJNG, el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, el Cartel del Noreste, los Beltrán Leiva y células remanentes de los Zetas. Los cargos que enfrentarán en cortes estadounidenses van desde conspiración para traficar cocaína, fentanilo y metanfetamina, hasta lavado de dinero, tráfico de armas y, en casos específicos, homicidio. Entre los nombres de mayor peso estaba Pedro Insunza Noriega, alias el Señor de la Silla, operador histórico ligado al cartel de los Beltrán Leiva. Y junto al Ricky del CDN iba también una figura inesperada que sacudió a la opinión pública internacional: Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense, acusado de convertirse en narcotraficante internacional con vínculos al cartel de Sinaloa. Figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI con una recompensa de hasta $15 millones por información que llevara a su captura. Mientras Nuevo León se blindaba con el operativo Muralla y los aviones cruzaban la frontera norte con sus cargamentos humanos, en las montañas de Sinaloa y Durango, otra operación silenciosa avanzaba. García Harfuch confirmó en conferencia de prensa un operativo de fuerzas federales en el Triángulo Dorado del narcotráfico, la zona serrana donde convergen Sinaloa, Durango y Chihuahua, y donde desde hace décadas se cultiva, procesa y distribuye la droga que sale hacia todo el mundo. El objetivo esta vez era Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano del propio Joaquín El Chapo Guzmán. García Harfuch fue preciso en su declaración pública. Las acciones se centraron en Badiraguato y sus alrededores. Hubo detenidos, pero la identidad de los capturados no podía confirmarse todavía por el estado de las investigaciones en curso. Las operaciones, dijo, continuaban. El Triángulo Dorado no es solo un nombre poético, es el corazón histórico del narco mexicano, y que las fuerzas federales operen ahí con esta intensidad habla de un cambio de doctrina que hace apenas 3 años habría parecido imposible. Abril de 2026. Información de último momento que nos llega desde Nayarit, el golpe más reciente y uno de los más significativos desde la caída del propio El Mencho. García Harfuch reveló los detalles del operativo que culminó con la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, en la comunidad del Mirador. Este hombre de 45 años, originario de Michoacán, no era un operador más. Fue jefe de seguridad personal de Nemesio Ceguera Cervantes, el propio El Mencho, y tras la caída del líder histórico del CJNG en febrero de 2026, El Jardinero era considerado uno de los candidatos más serios a ocupar el vacío dejado en la cúpula de la organización. El operativo fue coordinado con colaboración de agencias de inteligencia de Estados Unidos. Trabajos de campo y de gabinete durante semanas permitieron ubicar su posición exacta. No hubo margen de error, cayó. Horas después de su captura, el Gabinete de Seguridad confirmó un segundo golpe en la misma jornada: la detención de César Alejandro, alias El Güero Conta, identificado como operador financiero del Jardinero. La mano financiera y la mano operativa del mismo nodo criminal detenidas el mismo día. El Jardinero podría sumarse a la lista de capos enviados a Estados Unidos, donde es requerido por autoridades federales. La trampa se cierra. Y para cerrar este informe, es necesario regresar al dato que explica todo lo demás. El hecho que partió en dos la historia del crimen organizado en México, el 22 de febrero de 2026, Tapalpa, Jalisco. Las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, 6 helicópteros, aviones de la Fuerza Aérea y personal de operaciones especiales ejecutaron un operativo que tomó horas, pero que fue el resultado de años de inteligencia y seguimiento. El resultado fue la muerte de Nemesio Oceguera Cervantes, El Mencho, el líder indiscutible del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa y violenta de México en la última década, con presencia confirmada en más de 20 países. García Harfuch recibió la confirmación en tiempo real, un mensaje, una imagen. El hombre que nadie había podido tocar había caído. La respuesta del CJNG fue inmediata y brutal. 25 ataques coordinados en un solo día, incendios, quemas de vehículos, bloqueos en carreteras federales en 11 estados del país, 85 bloqueos en total, desde Baja California hasta Veracruz, 70 personas detenidas en 7 estados. El cártel respondió con todo lo que tenía, pero el golpe estaba dado, irreversible. García Harfuch reconoció públicamente a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, al personal de operaciones especiales de la Defensa Nacional, y declaró lo que muchos ya intuían. El objetivo ahora no era solo golpear a los capos visibles, era también ir tras quienes les daban soporte financiero y legal: abogados, contadores, operadores bancarios, funcionarios corruptos. La FGR ya tenía carpetas abiertas sobre la narconómina del CJNG, con nombres de policías municipales, estatales y otras autoridades. Harfuch fue contundente ante medios internacionales: vamos tras ellos, absolutamente, sin impunidad. Desde el norte de Nuevo León hasta las montañas de Nayarit,
desde los aviones militares que cruzan la frontera cargados de capos hasta las salas de inteligencia donde se planean los próximos golpes, México está viviendo un momento que la historia va a recordar. Los retos siguen siendo enormes. La violencia no desaparece con una sola detención ni con 100. Las organizaciones se fragmentan, se reorganizan y buscan nuevas grietas. Pero algo que parecía imposible hace apenas 2 años está ocurriendo. El Estado mexicano está ganando terreno, uno a uno, municipio a municipio, operativo a operativo. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Dale like, comparte con quien quieras estar informado. Y si tienes algo que decir, los comentarios están abiertos. Aquí seguimos. Hasta el próximo video.